Y bueno, es una estructura ecogénica con una sombra acústica posterior, ¿no? Cuando presenta sombra es presencia de cálculos, ¿no? De calcificación, así O es. calcificación, ¿Cuál es o el apellido, cálculos doctora? biliares. ¿Cuál es el apellido, doctora? Aldave Salomé. Ok. Ok, doctor. ¿Cuál sería su diagnóstico? Profesor, sería litiasis vesicular. Aldave. No, profesor, soy Andrade, del mismo grupo. Es Andrade. Ya, pero ya, ok, pregunté a Aldave. ¿Cuál es su Es una diagnóstico? litiasis, ¿ah? ¿Por qué, doctora? Como lo describí, tiene una sombra. No, ya eso está perfecto, doctor. Eso no hay forma de discusión. Su diagnóstico porque es una litiasis vesicular. Porque a mí me puede ser una colestitis. No. Ok. Mira, alguien está escribiendo. Creo. Bernal. Profesor, no había dicho, bueno, disculpe, buenas tardes. No había comentado que cuando la pared es, en este caso, menor de 3 milímetros es una litiasis y cuando es mayor, o sea, más gruesa, sería una policistitis, tanto crónica como aguda. Así es. Esa es la respuesta, doctora Aldave. Sí. Se supone que el que presenta la imagen debe saber todas esas cosas, ¿no? Entonces, esta es una litiasis vesicular, porque imagino que tendrán el diagnóstico del médico que ha hecho esta imagen, ¿no? Y tenemos una pared delgada, se considera pared delgada menor de 3 milímetros, es una litiasis vesicular. ¿Ok? Grupo 2, porfa. Grupo 2. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, Sí, ¿quién habla? Yo, Araujo. Ok, doctor, lo escucho. Bueno, vemos primero la presencia de osteofitos en las vértebras y también una disminución del espacio intervertebral entre L2 y L3. L2 y L3. Sí. Ya. ¿Qué más hay? Hay algo más ahí. Sí, doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. También se puede apreciar una lordosis. ¿Una qué? Una desviación de la columna, ¿no? Una lordosis. ¿A qué se refiere con lordosis, doctor? Bueno, es cuando se encuentra... Bueno, como sabemos, la columna, ¿cómo lo puedo decir? Tiene curvas, ¿no? O sea, no es recta y tiene cifosis y lordosis. Entonces, en este caso, una lordosis sería cuando la parte más baja se encuentra, esta lordosis no se encuentra más prominente, o sea, más doblado, por así decirlo. La columna lumbar tiene su lordosis normal. Y acá, si yo trazo la línea del tercer cuerpo vertebral, cae justo en el sacro. ¿Qué significa eso? Que está normal. Doctor, disculpe, ¿podría hablar? Sí, ¿quién es? Arámbulo, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Dígame. Bueno, también se podría observar un pinzamiento entre vértebras, como hay una reducción del espacio intervertebral del L3 y L4. Claro, eso lo comentó su compañero y como yo le digo, o sea,
Estoy de acuerdo que hay el pinzamiento, hay los osteofitos, pero hay algo más, un hallazgo más. Profesor, disculpe, ¿habrá una ligera anterodistesis en la L4? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Acá, enfocados acá. ¿Qué hallazgo más hay acá? ¿Esto de acá qué es? ¿Qué densidad es? Aire. ¿Y a eso qué se denomina, doctora? Doctores del grupo, ¿qué se denomina eso? ¿Alguien sabe? Nivel hidroaéreo, doctor. ¿Perdón? Que hay un nivel hidroaéreo, presencia de nivel hidroaéreo. No, no, eso no es nivel hidroaéreo. Hidroaéreo significaría aire y agua, no es aire y agua. ¿Arámbulo? ¿Arámbulo? ¿Laos Reyes? Doctor, creo que es efisema. Algo así como enfisema, es un fenómeno de vacío. Esto es fenómeno de vacío, ¿sí? Y el fenómeno de vacío significa que el disco le ingresó aire y eso es signo de degeneración discal. Se supone que si esta imagen, me imagino que han evaluado, debería estar la descripción así, con fenómeno de vacío. Entonces acá yo tengo una disminución del espacio articular intervertebral con osteofitos y fenómeno de vacío, que esto es degeneración discal, signo de degeneración discal. ¿Ya? Ok. Grupo 3. Sí, profesor. Bueno, como podemos ver en la imagen... ¿Quién va a hablar? Bernal. No, ya no, doctor, usted ya está calificado. Bueno. Salvo que quiera participar después, pues no hay ningún problema. Disculpe, Azañero. Ok, le escucho, doctor. Bueno, ahí podemos ver primero una radiografía del miembro derecho, el cual se podría decir que tiene una posición habitual, pero está siendo apoyado por un objeto de densidad metal, el cual también se verifica una densidad ósea conservada, pero un trazo de fractura, si no mal lo reconocemos, en la parte, bueno, en ambos huesos, tanto en tibia como en peroné, pero en el tercio medio, sí. ¿Qué tipo de examen me dijo, doctor? El tipo de examen es una radiografía. ¿De qué? De pierna. Con una incidencia, me parece que está frontal. Bueno, también, pero bueno. Sí, incidencia frontal. Usted me habla de dos fracturas, entonces, ¿no es cierto? El tercio medio de tibia y peroné. Sí, trazo de fractura en tercio medio de tibia y peroné. Exacto. Ok. Ok, señor. Cuarto grupo, por favor. Sí, profesor. Buenas noches. Sí, doctora, ¿quién habla? Blancas. Ok, doctora, le escucho. Lo que vemos es una mamografía, que es el tipo de examen. La incidencia sería craneocaudal o cefalocaudal. Vemos la derecha y la izquierda. En la mama derecha vemos lo que sería una masa de bordes irregulares, y hay presencia también
y en de microcalcificaciones, que son los puntos blancos más pequeños. Ok. ¿Y cuál sería su diagnóstico, doctora, en este caso? El diagnóstico sería un Diagnóstico radiológico, lo que ha descrito, resúmalo. una calcificación, No dijo calcificación, dijo un tipo de lesión. un tipo de lesión. ¿Qué observabas? Las microcalcificaciones. No, al inicio. La masa. Una masa de mama derecha. Masa de mama derecha con microcalcificaciones. ¿Y qué virus sería, doctora? Virus 4. Mínimo virus 4. Yo le pondríamos Puede 4. ser más 5 también. Y se recomendaría biopsia. Una biopsia. Así es. Perfecto, doctora. Blancas, ¿no? Sí. Ok. Grupo 5, por favor. Sí, doctor. Buenas noches. Bueno, lo que nosotros podemos observar en la imagen es una radiografía abdominal. Y como podemos observar, el paciente se encuentra de pie. Por lo tanto, lo que nosotros observamos en pantalla son, son niveles hidroaéreos, ¿no? Así como también la formación del signo de la pila de monedas, lo cual nos vendría a indicar que se trata del intestino delgado. Por lo tanto, el diagnóstico sería una obstrucción intestinal. Los niveles hidroaéreos los veo, más en el flanco izquierdo que en el lado derecho, pero la pila de monedas no lo veo. ¿Usted ve la pila de monedas, doctora? Entonces, en todo caso, vendrían a ser, pues, asas dilatadas, aunque sí, al inicio me parecía que sí eran el signo de pilas de monedas. Mira, yo creo que, a ver, no es obligatorio que tú definas si es delgada o gruesa la asa. A veces no se puede hacer. Y solamente, yo también pienso que es delgada, porque son masas dilatadas que se ven delgadas. El colon cuando se dilata es mucho más exagerado. Yo sí sé que es delgada, ¿entiendes? Pero el signo de la pila de monedas me parece que no va ahí. ¿Ok? Te puedo aceptar que es dilatación de las asas con formación de niveles hidroaéreos, sí, y la conclusión es una obstrucción intestinal. ¿Qué examen le pedirías? ¿Qué examen le pedimos, doctor? Alvarado. Se le podría pedir una tomografía, doctor. Tomografía, ¿qué más? ¿Tomografía con contraste? Tomografía con contraste, así es, una tomografía con contraste. Se supone que nosotros estamos pensando que hay una obstrucción. Lo más probable, bueno, va a depender mucho también de la historia clínica, ¿no? Pero las causas más probables realmente son las tumoraciones, ¿sí? Y también las bridas o adherencias, ¿no es cierto? Si tú descartas que este es un paciente que no ha sido operado nunca y por lo tanto no tiene bridas y adherencias, el riesgo de tener una neoplasia es alto y por lo tanto debe tener una tomografía con contraste. ¿Ok? ¿Cuál era su apellido, doctora? Disculpe, doctor. El apellido de la doctora que expuso. Caldas. Ok, doctor. Grupo 6. Sí, profesor.
Para comenzar, es una radiografía de tórax anteroposterior. Podemos observar que es una radiografía de tórax anteroposterior. Tórax anteroposterior, ¿ya? Ajá, y también lateral. Y lateral, ok. Ajá, tenemos primero una disminución del espacio intervertebral, se puede apreciar. También vemos lo que es los osteofitos, básicamente en toda la parte torácica o dorsal. También vemos ligeras anterolistesis en la parte de abajo. Y pues el diagnóstico en sí del paciente era cifosis con descalcificación, o sea, con osteoporosis. Pero bueno, se ve una descalcificación también, ¿no? En los huesos. ¿Quién habla, doctora? Candia. Candia. Sí. Doctora, ¿y cómo están los ángulos costofrénicos? Pues en la parte lateral se ve normal. Sí. ¿Usted sí ve los ángulos costofrénicos entonces? ¿Otro integrante del grupo quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? No se verían parte. Bueno. Doctor, en ese tipo de examen no se puede verificar los ángulos costofrénicos. Sería el ángulo Cáceres. Ok, para empezar, doctora Candia, cuando usted me habla de que es una radiografía de tórax, está totalmente errado. No es una radiografía de tórax, doctor. Entonces, desde ahí está mal. Entonces, por eso yo le preguntaba los ángulos costofrénicos, porque ahí no se ve. Porque no es para ver los costofrénicos, porque no es una radiografía torácica. Es una radiografía de columna, probablemente. Y usted escribe todo lo que es una columna en una radiografía de tórax. No tiene sentido. Debería revisar bien el tema. Y es su imagen que usted mismo lo presenta. Imagínese, o sea, ni siquiera sabe el tipo de examen, o sea, imagínese qué me hace pensar, ¿no? Que usted no tiene ni idea de cómo consiguieron la imagen, para empezar. No creo, ¿no? Porque mínimo se supone que si sabe dónde se consiguió la imagen, debe saber de qué tipo de examen es, ¿no, doctor? No, la verdad que no. Ok, doctora. Gracias. Bueno, acá vemos una radiografía de columna torácica o columna dorsal, donde se observa esto. El término de descalcificación tampoco no les recomiendo usar. Sí deben usar la densidad ósea disminuida, quizás. La densidad ósea disminuida sí es aceptable, ¿sí? Y esta disminución que tú refieres es subjetiva. No es, se supone que cuando nosotros queremos ver si es que realmente la densidad ósea está disminuida, se debe hacer a través de una densitometría ósea. ¿Sí? Sí estoy de acuerdo con los osteofitos marginales, con la disminución de los espacios intervertebrales, y esto probablemente sea una artrosis de la columna, una espondiloartrosis dorsal, ¿sí? Y con una osteopenia por la densidad ósea disminuida, ¿no? Pero eso es básicamente, no debe utilizar descalcificación. Ok, siguiente grupo, por favor. En el tipo de examen vamos a tener una tomografía abdominal y de pelvis sin contraste. ¿Quién habla?
Buenas noches, doctor. Soy Cueva Sánchez. ¿Cómo está, doctora? Usted no me ha asistido el semestre pasado, el 50%, ¿verdad? Sí, Yo le comuniqué al delegado que tiene solamente una falta más y se retira del curso, doctora, por si sí, acaso. doctor. Así es que, y tampoco no le puedo poner calificación adecuada, doctora, porque usted no ha presentado absolutamente ningún tipo de calificación. Así que, para que no tenga después sorpresas, usted falta una vez más y sale del curso, ¿sí? Por exceso de faltas, para que tenga conocimiento, ¿sí? Le escucho, Doctor. doctora. En el tipo de examen tenemos una tomografía abdominal y de pelvis sin contraste. Podemos ver un hígado con múltiples imágenes quísticas. Ambos riñones tienen múltiples imágenes. Las asas intestinales delgadas y gruesas son tomográficamente normales. No hay líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Dentro de la conclusión tenemos una multiquistosis hepática y renal bilateral. ¿Y por qué son quistes, doctora? Por ejemplo, Son masas o nódulos. una de ellas, la mayor, es la de 80 milímetros. Bueno, realmente no lo puedo comprobar porque no tengo opción a medir, solamente veo la imagen que usted me pone. Pero ¿cuál es la explicación? Porque es un quiste. Ah, por- porque son hipodensas. Las masas también son hipodensas. Porque tiene las paredes finas. No. Puede ser también por los bordes mal definidos. ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguien más del grupo? ¿Alguien de la clase? ¿Por qué es un quiste? ¿Cómo se define qué es quiste? ¿Tienen bordes definidos, doctor? No. ¿Paredes delgadas? No, hay otra cosa que tienen que saber. En tomografía, el diagnóstico de quiste se hace a través de eso. Sería por las unidades Hansfield, doctor. Así es, perfecto. ¿Cuánto debe tener, doctor? De 10 a 20 por ahí. ¿Cuál es su apellido, doctor? Cruz Valverde. ¿Perdón? Cruz Valverde. No le escuché, doctor. Cruz Valverde. Ah, ok. ¿Usted también tiene grupo? Sí, doctor. Ok. Ok, doctor. Sí, es verdad. Tanto las masas, los nódulos, las tumoraciones, los lipomas, se van a ver quizás hipodensos, en la mayoría de veces. Y lo que me va a diferenciar entre ellos es la densidad Hansfield. ¿Sí? ¿Cuánto es la densidad Hansfield, doctora Cueva, de una masa sólida? Doctora Cueva. Sí, doctor. ¿Cuánto es la densidad Hansfield de una masa sólida? No. Cruz Bravo. Sí, doctor. Buenas noches. La misma pregunta, doctor. De una densidad sólida sería entre 30 unidades Hansfield. 30 a 40 unidades Hansfield. 30, 40. Ok, ¿alguien sabe cuánto es? Mayor a 45. Mayor a 45, así es. Mayor a 45. A ver, chicos,
Se supone que si ustedes presentan una imagen de tomografía, lo mínimo que deben saber son las escalas Hansfield. Se supone, ¿no? Para que puedan saber discutir la imagen. Porque si no, si van a leer el informe de que le consiguen la imagen, eso de verdad que no, para mí no tiene ningún tipo de validez. Sí, porque si yo les pregunto qué decía Hansfield tiene un líquido y no saben, es complicado. Significa que solamente están leyendo lo que consiguieron y no debería ser así. Ok. Existen muchas imágenes acá, formaciones quísticas, pero para decir formaciones quísticas el médico ha tenido que medir la densidad Hansfield, y la densidad Hansfield está en el parámetro de líquido, ¿sí? Es por eso que se va a hacer esto, se diagnostica quistes a través de las unidades Hansfield. Si no tenemos unidades Hansfield, lo más probable es que no vamos a poder hacerlo. Lo único que vamos a poder decir que son imágenes nodulares, hipodensas, porque no tenemos la cuantificación de la escala Hansfield. ¿Ok? Siguiente grupo. Buenas noches, profesor. Marisabel. Ya. Esta es una ecografía transvaginal. Vemos el endometrio es mayor a 14 milímetros, ya que es una gestación. Nos especifican bueno, nos dijeron que era de 13 milímetros. Este también posee un hematoma que se encuentra entre el saco gestacional y la pared del útero, por lo que se llama un hematoma subcorínico, si no me equivoco. Y la paciente vino porque tenía el signo del desprendimiento de semiluna, si no me equivoco, que fue porque tenía una sensación de pujo. Ok, ¿y esto de acá qué es? El bebé. El embrión. Ajá. Así es. Bueno, yo hago muy poca ecografía transvaginal, obstétrica, ¿sí? Pero en el primer trimestre definitivamente tiene que ser con ecografía transvaginal, donde vas a ver el engrosamiento el engrosamiento del endometrio. Muchas veces encuentras solamente el saco gestacional sin el embrión, ¿sí? Pero ya con el embrión vas a tener que medir, y lo que está alrededor debería estar bien fijado, y estas áreas hipodensas debe ser el desprendimiento o el hematoma que se forma, ¿sí? Y lógicamente que es todo hematoma que se forme alrededor del saco gestacionado o de la gestación pone en riesgo a la misma, porque puede desprenderse, puede terminar en un aborto, ¿sí? Generalmente cuando el paciente, aparte de tener este síntoma, estos vienen con sangrado vaginal. Ese generalmente es el motivo de consulta. Muchas veces hay personas que ni siquiera saben que están embarazadas, vienen con sangrado vaginal y encontramos una gestación, ¿sí? Bueno, esa es una gestación del primer trimestre con una presencia de un hematoma que se consideraría una amenaza de aborto, ¿no? Ok. ¿Cuál es su apellido, doctora? Echegaray Domínguez. Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. A ver. En el caso de los leiomiomas, ¿en qué momento se tienen que extirpar o se tienen que sacar? Me dijeron que era cuando eran sanguinilosos, sangrientos, algo así. Depende mucho, se saca, depende del tipo de paciente que tengamos. A ver, por ejemplo, si tienes una paciente joven que quiere tener quiere salir embarazada y tienes un mioma grande, debería sacarse, ¿entiendes? Pero si tú tienes una paciente que ya pasó su edad fértil, que ya no va a querer ningún tipo de gestación y tiene miomas, ya no se saca el mioma, sino generalmente sacan todo el útero. Va a depender mucho del tipo de paciente que tú tengas. O sea, no hay una indicación que por tamaño, no. Y lo más importante es la sintomatología que produzca el paciente. El leiomioma produce sangrado más de lo normal o más de lo esperado.
y esto genera anemia en el paciente. Entonces hay personas que llegan a tener 5 o 6 de hemoglobina por el sangrado excesivo. Entonces en ese paciente ya es obligatorio sacar el útero, porque muchas veces los miomas son tan grandes y por eso generan este tipo de condición. Entonces saca el útero. Va a depender mucho, como te digo, de qué tipo de pacientes tenemos, ¿cierto? Y de los síntomas que produzcan. Si es muy sintomático o produce grados de anemia muy severo, sí deberían sacar el mioma. Ahora, de los miomas, según la clasificación que revisamos, tenemos los miomas submucosos que están dentro de la cavidad uterina, y esos son los que van a producir mayor sangrado que los otros, los intramurales, ¿sí? Por la localización, eso sí, digamos, ¿no? Es igual que el pólipo endometrial. El pólipo está dentro de la cavidad uterina y eso también genera bastante sangrado, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta? Gracias. Ok. Siguiente grupo, por favor. Ya, profesor, esta es una ecografía abdominal y pues al Fabián Trujillo. Ok, doctor. Bueno, esta es una ecografía abdominal y pues lo que estamos observando es un riñón. Pues a nivel de la corteza se observa una imagen icogénica con sombra acústica, y pues como conclusión podríamos concluir que sería urolitiasis, porque bueno, no tenemos el tamaño exacto, ¿no?, de su pared. ¿De su pared? Su tamaño exacto. Pero acá tienes la regla. Cada espacio es aproximadamente 10 milímetros. Y con esto se calcula el tamaño. Eso es... Entonces debe tener entre 15 milímetros. Sí, aproximadamente. Bueno, es un riñón, y el riñón, cuando ustedes evalúan el riñón, ¿cuál es el apellido, doctor? Fabián, me dijo, ¿verdad? Fabián. El riñón, vamos a dividirlo en 3, ¿sí? Para poder decir cálices inferiores, cálices intermedio y cálices superiores, ¿sí? Porque al urólogo necesitamos decirle dónde está localizado el cálculo. En este caso, en los cálices superiores, ¿sí? Y si ustedes ven acá en el cálice inferior, a mí me parece que también este es un cálculo. O sea, son 2 imágenes litiásicas acá, no solamente uno. Ahora, ¿por qué no tiene sombra? Porque es mucho más pequeño, ¿sí? Mucho más pequeño. Tendríamos que medirlo, aproximadamente tiene unos 4 o 5 milímetros, una cosa así. Y a veces la sombra acústica se tiene que buscar, digamos. No es que yo le pongo y automáticamente aparece la sombra acústica, no. Yo tengo que ir angulando el traductor de tal forma de encontrar la sombra acústica. Una vez que yo angulo por diferentes lados y no encuentro sombra acústica, bueno, puedo decir sí, no hay cálculo, ¿no? Pero sí la de acá sí es definitivo, tiene cálculo, en cálices superiores, ¿sí? ¿Una pregunta? Siguiente pregunta. Siguiente. Doctor, buenas noches. Esta es una ecografía transvaginal, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ahí podemos observar, ¿no?, un nódulo sólido redondeado a nivel del fondo uterino, ¿no? Que es una ecogénica, ya que vemos que es más oscura, y esto debido a que se compara con lo que sería el miometrio que va a rodearlo, ¿no? Y como vemos, tiene pues también bordes definidos. También podemos observar ahí un saco gestacional, ¿no? Ya, no. Como diagnóstico Ya. Sería que hubo una gestación inicial intrauterina, y también nos dijeron que era una mioma uterina intramural, porque se encontraba
dentro del miometrio. Claro, yo imagino que el útero es todo esto de acá, me imagino. Porque no está toda la imagen, digamos, ¿no? Entonces, este es en el fondo uterino, es el mioma. Toda imagen nodular en mioma, en miometrio, perdón, se debe sospechar en un mioma. ¿Sí? Y este saco gestacional, bueno, este sería el endometrio engrosado, lo que lo rodea, y dentro tenemos un saco gestacional. Pero lo que sí me llama la atención es que generalmente los sacos gestacionales son más esféricos, no son tan deformes, así como lo tengan ahí. Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? A veces la imagen no sale tan perfecta, ¿no? Pero lo que nos enfocamos es al mioma. El mioma es el tamaño, sería un nódulo heterogéneo. ¿Quién habló? Doctor, hablamos las tres del grupo. Farro, Flores y Flores. ¿Ah, sí? ¿Hablaron las tres? Sí, hablamos las tres porque quedamos en eso. Ok. Siguiente grupo. Buenas noches, doctor. En cuanto al tipo de imagen, es una ecografía transvaginal del útero. En la descripción, la imagen va a mostrar dos vistas longitudinales del útero. En una vista se observa el útero longitudinal mostrando una estructura anecoica. ¿Se me escucha? Sí. Ya, que quizás corresponde a la cavidad uterina, y en la vista derecha va a mostrar una imagen similar con la cavidad uterina visible. Y ¿Cuál es la cavidad uterina, me dices? disculpe. ¿Cuál es la cavidad uterina? ¿La área anecoica? Sí, la área anecoica. Esto de acá. Sí. Ok. ¿Ya? En cuanto a diagnóstico, sería una masa, en el cuello uterino, probablemente fibroma. Fibroma. Ok. ¿Cuál es el apellido, doctora? Huertas Chirre. Ok, doctora. ¿Alguien más del grupo quiere hablar? ¿Están de acuerdo con todo lo que ha dicho la doctora? ¿Sí? Disculpe, doctor. Yo pienso que sería mejor catalogarlo como masa heterogénea nada más. Es sugerente para cáncer, pero solo lo escribiría así por el momento. ¿Tú también piensas que esto de acá No, disculpe, eso es área anecogénica, anecogénica, es el útero. Lo de abajo me refiero a que es ¿cómo se llama? La masa. Lo de abajo, disculpe, más abajo. Esto de acá es el útero. Ajá. Y esto de acá es la masa. Es el cuello uterino, pero ahí estaría la masa, en eso que está más oscuro, más hipercogénico, que está seleccionado con la parte, las líneas punteadas, y que en el corte transversal como que ya no se nota. Gutiérrez. María. Buenas noches. Sí, presente. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, doctor. Escucho. ¿Qué comentario? Sí, bueno, ahí como... ¿Cuál es el útero y cuál es la masa?
El útero sería la parte anicogénica, la parte más oscura. Ya. Ajá. Y y en la parte inferior se puede observar la masa, ¿no? Como se comentó, bueno, como comentó mi compañero Abel. Ok. ¿Alguien del grupo quiere hablar? ¿Alguien del salón? El otro es transversal en la parte derecha. Y ahí se puede observar cómo varía lo que es la masa. Ok. Bueno. Profesor, disculpen, ¿no se vería ahí la vejiga? ¿Quién es esa? ¿Quién habla? Andrade, Sí, justo eso iba a decirles. en la parte superior. Ujú. Y en la parte inferior ya sería el útero en este caso. Así es, Andrade, ¿no? Sí, profesor Andrade. Ok. Bueno, para empezar, doctora, a ver, se supone que ustedes presentan una imagen, se supone que